Buenos días. Este es el último video del ciclo ¿Qué hacer frente a los abusos en el trabajo? Y en este video vamos a tratar sobre la tutela laboral. Algunas orientaciones. La tutela laboral. La acción de tutela laboral se aplica a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de normas que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores o funcionarios consagrados en la Constitución Política de la República y que se indican específicamente en el artículo 485 del Código del Trabajo. ¿Cuáles son? Derecho a la vida e integridad física y psíquica. Derecho a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. La libertad de conciencia, la libertad de emitir opinión y la libertad de trabajo. También, la acción de tutela laboral hace frente a los actos que vulneren el principio de no discriminación, que son distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, o sea, estar afiliado a un sindicato, religión, opinión política. Hay mucha jurisprudencia referente a ese tema de la opinión política. Nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, ahora que está el tema de los inmigrantes, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal. La apariencia personal cuando no es requisito de trabajo, no es un requisito indispensable. Si yo soy un funcionario de call center, o si yo soy un funcionario que no atiendo público, la apariencia personal. En todo caso, la carga de la prueba, o sea, el que tiene que probar siempre en este tipo de casos, si alega algún tipo de discriminación, el que tiene la carga de probar si existe indicios suficientes de vulneración, en este caso discriminación, es el empleador, es el que tiene que acreditar la racionalidad de la medida. Enfermedad o discapacidad u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. También la acción de tutela protege los actos que vulneren el principio de no discriminación, de forma especial las referidas a las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que se señalen como requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas anteriormente. Se contrata mujer que no esté embarazada, por ejemplo. También otras que vulneren este principio de discriminación que se refieren al Código del Trabajo u otras leyes. Por último, la acción de tutela laboral también protege aquellas conductas que vulneren la garantía de indemnidad. ¿Qué significa la garantía de la indemnidad? Son todos aquellos actos que resulten como consecuencia de represalias de sus superiores o empleador por el ejercicio de derechos que corresponden a los funcionarios o trabajadores. Y esto es un concepto genérico. Y lo que voy a señalar son ejemplos que incluso constituyen, de acuerdo a lo que señala nuestra legislación laboral, si se producen este tipo de situaciones, se considera que el que tiene que probar la racionalidad que no es una represalia, es el empleador. Por el ejercicio de acciones judiciales, por la participación en ellas como testigo,
o haberse ofrecido como tal, o bien como consecuencia de un reclamo de denuncia a tanto en la Inspección del Trabajo, Contraloría General de la República o el uso de los procedimientos internos. El Código del Trabajo se refiere expresamente como una presunción, como una inversión de la carga de la prueba. Es decir, si el trabajador interpone un reclamo, una denuncia a la Inspección del Trabajo, no me paga el sueldo, no me paga las horas extraordinarias, donde yo trabajo está cochino, los lockers están mal mantenidos, el baño está sucio, nadie lo limpia, no es mi trabajo limpiarlo. En esos casos, se produce una fiscalización y se produce, por ejemplo, un despido o una amonestación o un traslado a otro cargo, qué sé yo. En esos casos, producto de esa fiscalización, en esos casos, quien tiene que probar que que esa medida tenía racionalidad o no era una represalia es del empleador. Las demás medidas no están expresamente en el Código del Trabajo, pero se deduce que si se entiende que una denuncia en la Contraloría por parte de un funcionario público, que va a la unidad de funcionario, que hay una unidad que se llama unidad de reclamo funcionario por vulneración a los derechos, que tiene las mismas garantías señaladas anteriormente, se puede entender también, y eso yo creo que la jurisprudencia y los tribunales se van a encargar de afinar ese detalle. Asimismo, como procedimiento interno, también se puede entender como represalia. Por eso digo que el concepto de represalia es un concepto amplio y que lo que señala el Código del Trabajo son ejemplos. Y son más que ejemplos, son casos que configuran la denominada presunción de vulneración, de presunción de represalia. Nota, se entenderá que los derechos y garantías, derecho a la integridad psíquica, a la física, a la libertad de trabajo, libertad de emitir opinión, libertad de conciencia, el derecho a la inviolabilidad de la comunicación, a la vida privada, resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la reconoce al empleador o a la administración limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. En este sentido, el concepto de vulneración, bueno, aquí se configura también una especie de presunción, que significa que si el trabajador o el funcionario demuestra, por ejemplo, que su calificación fue arbitraria porque su comportamiento, sus calificaciones anteriores fueron, usted incluye lista 1, por ejemplo, y lo incluyeron arbitrariamente lista 3 o lista 4. O por ejemplo, un trabajador fue sancionado con amonestación sin merecerlo, o bien fue sancionado un funcionario público con una sanción de censura, si no me equivoco, desproporcionada a la falta cometida, que a la falta cometida tenía irreprochable conducta anterior, no había cometido, nunca había sido amonestado y sus calificaciones fueron, o siempre estuvo en lista 1, y lo amonestaron con censura, o lo amonestaron más claro, lo amonestaron con suspensión. Si a ese funcionario público lo sancionaron de esa manera, ahí hay una infracción a lo que se llama el principio de proporcionalidad, que es un principio del derecho administrativo sancionador. Y en este sentido,
también para los trabajadores, en el caso del reglamento, en el reglamento interno se establece una escala de sanciones que va desde la amonestación hasta el descuento de una parte de la remuneración, hasta el despido, porque el despido eso también se considera una sanción. Se puede considerar que hubo falta a este principio de proporcionalidad. O bien que la medida, la sancionatoria, no tuvo fundamento suficiente para hacerlo, o sin respeto a su contenido esencial. En esos casos, comprobadas esas situaciones, porque aquí hay que comprobar, no es que yo lo diga y lo manifieste en el escrito de demanda por parte de que mi abogado lo redacta, se lo cuento a mi abogado y mi abogado lo redacta porque por el solo hecho de decirlo. No, tengo que probar esa falta de justificación, esa desproporción. La hoja de vida, por ejemplo, acompañar la hoja de vida, acompañar las calificaciones, acompañar, por ejemplo, alguna felicitación. Si ustedes son, miren, funcionarios públicos, ustedes son objeto de una anotación positiva, de una anotación, de una felicitación, una anotación de mérito, eso les da una gran ventaja en el próximo proceso calificatorio o en el próximo año, en el año que viene, porque en caso de ser sancionados, el funcionario, el superior que le aplique la sanción, deberá considerar su comportamiento pasado o su hoja de vida. Entonces, la hoja de vida, las calificaciones son pruebas. Y en la medida que esas pruebas, complementadas con otros medios de prueba, testigos posiblemente, que den cuenta, ¿no? Ha sido un buen funcionario, es cooperativo, es colaborador, diligente con sus tareas, etcétera, etcétera, participa mucho en las reuniones del grupo de trabajo, etcétera, etcétera. En esos casos, si tengo pruebas de eso, basta eso para trasladar la prueba de la vulneración al empleador. El empleador tendrá que probar que no hubo vulneración, que fue racional, que hubo justificación, que el daño no fue tanto. O sea, pudo haber existido un agravio, pero ese agravio fue leve. Si me colocan en lista 4 o me sancionan con suspensión del trabajo con rebaja de sueldo, claro que es un perjuicio. Garantía de indemnidad. Una breve explicación sobre la garantía de indemnidad. Habíamos referido a ella. Al respecto, se debe tener presente que las posibilidades de vulneración a esta garantía no siempre van a implicar despido. Porque uno piensa, represalia, me despidieron como represalia. Pero es una variante de la represalia. Las represalias pueden ser del empleador o superior, pueden constituir en diversos y variados tipos de actos para perjudicar al funcionario trabajador, asignarle mayores tareas, lo que comenté, los ejemplos de acoso laboral o maltrato laboral. Probado eso, con correos electrónicos, por ejemplo, que me mandan a hacer este tipo de esta sobreasignación de tareas, por ejemplo, y me ponen un plazo inalcanzable, otro ejemplo, que eso me lo van a tener que hacer saber por correo electrónico necesariamente, y si no lo pido, de acuerdo a lo conversado, porque a veces los acosadores son bastante astutos y tratan todo de decirlo verbalmente, y ustedes tienen que hacer lo siguiente: mandarle un correo, de acuerdo a lo conversado, usted me asignó tanto tarea, tal tarea, tal tarea, tal tarea, tal tarea. Por favor, para acusar recibo para efectos de cumplir con la orden señalada. Si no hay respuesta,
también es un indicio. Puede ser complementado con prueba de testigo o citando a absolver posiciones a ese funcionario superior, eventualmente. Otro medio de prueba. Bueno, cuando se trata de una persona que ha sido víctima de desvinculación con vulneración de esta garantía, solo corresponderá demandar judicialmente. En el caso de los trabajadores del sector privado, se puede configurar, claro, me fiscalizaron por parte de la Inspección del Trabajo, o hice un reclamo por el reglamento, usó el reglamento interno, que hay un párrafo en el reglamento interno que se refiere a los procedimientos de acoso laboral, de denuncia de acoso laboral y sexual, que también puede pasar lo mismo, asignarle tareas, no darle trabajo. Bueno, en cada caso habrá que examinar cuál será la estrategia o cuál será los medios de prueba posibles. Cuando no le asignan tarea, será un poco más complicado, salvo que manden un correo electrónico. Oiga, ¿sabe qué? No estoy haciendo nada, ¿me puede asignar alguna tarea? 2 horas después. ¿Sabe? No estoy haciendo nada, me puede decir qué tarea tengo que hacer hoy? También. El correo electrónico, más que el WhatsApp. WhatsApp también puede ser, pero es un poco más, es mejor el correo electrónico. ¿Sabe por qué el correo electrónico? Porque el correo electrónico da cuenta de una dirección institucional, identifica plenamente al funcionario. El WhatsApp sí también, pero es el número. Es el número y el nombre, que a veces no es un nombre completo, es solamente, puede ser un apodo o el nombre de pila. Entonces, o una denominación, jefe o jefa, que lo coloquen ustedes en el WhatsApp. Entonces, por eso es importante asesorarse. Sin embargo, igual ver este tipo de videos les puede servir también para ilustrar qué medios pueden usar, qué medios de prueba pueden proveerse para poder posteriormente acudan a un abogado o en el presente estiman que están siendo víctimas de acoso laboral o de maltrato en el presente, acudan a un abogado. No es necesariamente, no es necesario, valga la redundancia, no es indispensable o recomendable acudir siempre al abogado cuando lo echan a uno. Es preferible, es aconsejable acudir a un profesional, como digo, si le está produciendo algún trastorno psíquico, vayan primero donde el psicólogo o el psiquiatra. Eso es lo recomendable. Y si están muy nublados sobre qué hacer, no saben qué hacer, consulten a un abogado especialista que se dedique a estos temas. Entonces, ese es el tema del acoso, lo que le decía yo. Las personas se bloquean, se encierran, se inhiben. ¿Qué es lo malo de no asesorarse y quedarse tranquilito como muertito, como dicen los mexicanos? Quedarme de muertito. ¿Qué es lo malo? Que al final los pueden echar igual. Y los pueden echar de manera tal que tampoco puedan conseguir trabajo en otro lado. Ojo. Nota, no se puede interponer al mismo tiempo un recurso de protección junto con la acción de tutela. O es el recurso de protección o la acción de tutela. No los dos. Plazo para interponer la acción de tutela laboral. En tiempos normales, sin pandemias, cuando no tengamos el estado de excepción constitucional,
Son 60 días. ¿Contados desde cuándo? Hay una posición que dice que se cuentan estos 60 días desde que se produce la vulneración del derecho o garantía que se alega. Eso es una posición, digámoslo, que dicen los tribunales minoritaria. Pero la mayoría, la que incluso ha prevalecido con el transcurso del tiempo, es que estos 60 días hábiles se cuentan desde que cesa la vulneración o garantía. Esto en el caso, por ejemplo, de los hostigamientos, la acoso laboral, que yo señalaba que debían ser reiterados, tiene que ser así. Tiene que ser así. No puede contarse desde que principiaron, tiene que contarse desde que cesan. Y ahí se cuentan los 60 días. Estos tiempos normales, sin tomar en cuenta el estado de excepción que estamos viviendo actualmente. Porque, de acuerdo a lo que vivimos, estamos viviendo en el presente, hoy estoy haciendo el video 18 de enero de 2021, estamos bajo el estado de excepción constitucional por calamidad o catástrofe. Y resulta que la ley, se dictó una ley, se promulgó, se aprobó en el Congreso, se promulgó por el presidente de la República, la ley 21.226, en la cual, en lo pertinente, en lo que este tema se refiere, en el artículo 8º señaló que se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y caducidad. El plazo de la tutela, la doctrina lo señala y la jurisprudencia lo señala como un plazo de caducidad, respectivos hasta 50 días hábiles, la prórroga, 50 días hábiles contados de la fecha del cese del estado de excepción constitucional, por catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo 104 el 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que sea prorrogado, que es lo que estamos viendo ahora, si es el caso. La práctica, lo que significa esto, permiso, lo que significa esto, que no está corriendo plazo. O sea, si la vulneración ocurrió hace más de 60 días, ustedes pueden alegar tutela laboral. O sea, no pueden alegar la contraparte caducidad, que la caducó el plazo. Porque no está corriendo plazo. No está corriendo plazo. Ya. Una precisión, porque para el trabajo del sector privado, ustedes saben que la tutela laboral lleva más de 5 años, 8 años, no recuerdo. Pero respecto a los funcionarios públicos, me pueden preguntar, oiga, abogado, ¿pero qué pasa con nosotros? Porque la ley empezó a regir el 9 de noviembre del año pasado. Si a mí el acoso terminó el 8 de noviembre o el 7 de noviembre, ¿puedo alegar tutela? Yo estimo que sí, porque las leyes procesales rigen en el acto, in actum, es una palabra en latín, en el acto. ¿Discutible? Sí, discutible. Por eso digo, mi opinión es que sí. Está cubierto. Está cubierto por la... Pero estamos en enero, no sé si son ya del 9 de noviembre y 60 días hábiles, no lo tengo claro, que todavía no. Pero del 8 de noviembre, 7 de noviembre, entre alegar y no alegar, aleguen. Recuerden que existe lo que se denomina el principio pro funcionario, y los tribunales, la Corte Suprema, por lo menos la tercera sala, si no me equivoco, o según la tercera sala, si no me equivoco, la que integra don Heraldo Muñoz, que es una eminencia en derecho administrativo, es una eminencia, por lo menos comparte la aplicación de ese principio. Y bastante profuncionario a la hora de resolver un recurso de casación o una unificación de jurisprudencia. Algunas características de la tutela laboral.
Su tramitación goza de preferencia ante los tribunales laborales y ante las cortes de apelaciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Si en un juzgado laboral, o juzgado con competencia en lo laboral, existen demandas de despido injustificado, despido indirecto, reclamos sindicales, las tutelas tienen preferencia en su tramitación. Tienen que agendarse, y en ese sentido, la tramitación de estos juicios va a ser rápida en relación a otros juicios laborales del mismo, que son el procedimiento establecido en el Código del Trabajo, ya es rápido, pero es más rápido en el caso de las tutelas laborales. Y se ven con preferencia, en el caso de los recursos, se ven con preferencia para verse ante las cortes de apelaciones. Dependiendo de los antecedentes que se hagan valer por la parte denunciante, el tribunal podrá dictar una primera resolución que ordene el cese inmediato del acto vulnerador de derechos fundamentales. El jefe al cual hicieron una denuncia al sindicato, enviaron todos sus antecedentes, el sindicato les acusó residuo, dijo que iba a hacer, iba a tomar medidas, a contactarse con la dirección de la empresa, o la dirección con el servicio público, servicio de salud, por ejemplo, servicio de educación, otro ejemplo. Bueno, y demora, y el jefe, el acosador, sigue ahí, y sigue dando órdenes, y sigue hostigando. Y ya las víctimas están tomando ansiolíticos y antidepresivos para poder dormir y para poder estar bien en el día, funcionales en el día. En esos casos, cuando hay evidencias contundentes, ya tienen evidencia contundente, demandan tutela porque ven que el sindicato no hace mucho, se está demorando, o bien se instruyó un sumario, les dicen, se instruyó un sumario, y el fiscal está designado, y preguntan, oiga, ¿el fiscal del sumario está designado? No sabemos, no tengo idea. Y han pasado 2 semanas, y ya es angustiante seguir con la incertidumbre de que me van a defender, me van a proteger. Bueno, en esos casos hay que tomar el toro por las astas, demandar de tutela, y dependiendo de los antecedentes que se valorarán caso a caso, pedir en la demanda inmediatamente la suspensión, que el tribunal ordene el cese inmediato. Que puede ser en este caso, por ejemplo, el caso del acosador, que no tenga trato, no hable, ni tenga ninguna instrucción, no dé ninguna instrucción a estas personas, no tenga ningún tipo de relación. Si lo hace, si desobedece la orden del tribunal, ese acosador va a cometer el denominado delito de desacato, por si acaso. Está en el 241, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Civil. No está en el Código Penal, está en la norma del Código de Procedimiento Civil. Otras características. Considera sanciones especiales tendientes a reparar los efectos de la vulneración de derechos, como pueden ser disculpas públicas al sujeto afectado, con la concurrencia de actividades de capacitación, y otras tendientes a reparar las consecuencias de la vulneración que hubiese sido objeto. Otras características: se contemplan sanciones pecuniarias de lo menos 6 meses de la última remuneración mensual devengada por el afectado y un máximo de 11 meses. Eso lo fija el juez. Uno pide 11. Uno siempre pide la regla del tejo pasado, pero eso lo fija, en definitiva, lo va a fijar el juez. Sin tope en la base de cálculo, solo en el caso de que la vulneración haya sido dada con ocasión del despido o la sustitución. En esos casos procede este tipo de sanción pecuniaria contra el empleador o la administración.
En el caso de los funcionarios públicos y trabajadores del sector privado despedidos o destituidos por acto discriminatorio y que sea considerado declarado grave, tienen derecho a opción entre la sanción pecuniaria y la reincorporación. A optar o la indemnización pecuniaria, la sanción pecuniaria, la de los 6 a 11 meses, o reincorporarse. Siempre y cuando el acto sean despedidos por acto discriminatorio y de carácter grave. Este tema probablemente la jurisprudencia lo va a, probablemente, en el caso de los funcionarios públicos, o el legislador lo va a tener que ver y revisar, porque una de las partes importantes por ejemplo, cuando a un funcionario público lo destituyen, es la posibilidad de reincorporarse en caso que, por ejemplo, la causal haya sido la comisión de un hecho que es la comisión de un delito. Y resulta que en ese delito, esto hay normas expresas en el Estatuto Administrativo, si de ese delito fue sobreseído, fue absuelto, o fue sobreseído definitivamente, donde una causal de sobreseimiento definitivo que tiene relación con haber declarado la inocencia de esta persona, en esos casos se contempla expresamente la posibilidad de reincorporación. Entonces, posiblemente la jurisprudencia, más que nada, el legislador va a tener que revisar este aspecto e implementar un derecho de opción para todo tipo de causal, todo tipo de despido vulneratorio. No solamente aquellos despidos vulneratorios, aquellos despidos que son más que vulneratorios de tipo discriminatorio y grave. El despido o destitución de un trabajador o funcionario que fue declarado discriminatorio por basarse en el padecimiento de cáncer siempre será considerado grave. Miren, esto es el 489 bis del Código del Trabajo. ¿Por qué me recuerdo? Porque me llamó la atención. Cuando estaba preparando este PowerPoint, me llamó poderosamente la atención. Si ustedes padecen cáncer, y los despiden, y ustedes logran probar que fue discriminatorio ese despido, cuando no, había dicho que tenía cáncer, y no sé. Miren, es muy difícil encontrar alguna justificación de un trabajador que padezca cáncer, un despido que pueda ser considerado justificado. Yo no encuentro alguna, me es difícil encontrar, tiene que haber alguna justificación, pero no sé, lo encuentro difícil pensarlo, imaginarlo. En este caso, cuando hubo un despido discriminatorio de una persona que padecía cáncer, se considera grave. Y en este sentido, tendrá derecho a la indemnización pecuniaria o la reincorporación. En el caso de los trabajadores del sector privado, además tienen derecho a el pago de las indemnizaciones de daño de servicio y sustitutiva de aviso previo según corresponda, más el recargo correspondiente. Lo que no tienen los funcionarios públicos, de acuerdo a lo que dice la ley 21.280, si no me equivoco en el número. Los trabajadores del sector privado tienen además derecho a este tipo de indemnizaciones, como el régimen general de despido injustificado. ¿Quiénes pueden ejercer acción de tutela laboral? El trabajador o funcionario siempre. El sindicato, la inspección del trabajo, solo mientras esté vigente la relación laboral. Esto en el sector privado. En el sector público, ni la Contraloría, ni otro organismo puede
la Contraloría fundamentalmente, es como la inspección del trabajo de los funcionarios públicos, no puede iniciar acciones porque no está expresamente establecido. Se discutió cuando se legisló sobre la ley 21.280, pero no se consideró, no se estableció así. Por lo tanto, eso no significa que el reclamo a Contraloría, que incluso no solamente el reclamo por algún tipo de abuso laboral, puede ser un reclamo a Contraloría, estimo yo, por algún hecho, alguna irregularidad que ustedes estimen observar. Y producto de ese reclamo o esa denuncia a Contraloría, los acosen y los hostiguen. No, Contraloría no puede ser parte de una acción de tutela, solamente el funcionario tiene que ejercer acción de tutela laboral. ¿Puedo demandar daño moral? Sí, puedo demandar daño moral, además de demandar tutela, junto con la tutela. Incluso en el caso que el trabajador o funcionario demande de tutela mientras su relación se encuentra vigente. Mi número es de contacto y WhatsApp es el +569-6208-4419. Este es el número correcto porque en los demás videos me acabo de percatar que puse un 9 de más, pero este es el número correcto. De todas maneras, pueden tener acceso, este video lo voy a subir tanto a la página de Facebook, Asesorías Legales Railef y Asociados, como mi canal de YouTube, Juan Luis Railef Balmaceda. Y en la página de Facebook está el link para contactarse conmigo a través de mensaje o a través de WhatsApp, que está directamente vinculado a mi teléfono. Espero que haya sido claro, no haya sido enredado. Algún comentario, duda sobre el tema, o hacer algún video sobre otro tema, ya sean trabajadores del sector privado o funcionarios públicos, estoy abierto a ideas. Esto se trata también de que haya retroalimentación entre tanto los usuarios como el que habla, y que tengan un muy buen día. Hasta pronto. ¿Y por qué hasta pronto? No es porque vaya a publicar otro video próximamente, que haya un quinto video de este ciclo, sino que hasta pronto, porque pueden haber más videos sobre temas que a ustedes les interesen. Cuídense. Hasta luego.